Mis amados, bendiciones. Bueno, listos para continuar con lo que el Señor nos ha mandado a hacer en este tiempo. Y es bien importante, ¿por qué razón? Porque los tiempos en que vivimos demanda una vida de fe plena en nuestro Señor. Que no es solamente creer una palabra y pensar que porque la repetimos o la hablamos, Dios va a salir a hacerla. No, nuestro Dios se mueve solo por fe. Y la fe incluye no solo conocimiento, sino la práctica de este conocimiento, poder caminar por lo que creemos. Y pues aquellos hombres de los cuales hablamos siempre en la Biblia, en aquel tiempo no tenían las distracciones que tenemos hoy, ni tampoco tenían las escrituras que tenemos hoy. Todo era verbalmente lo que unos se contaban a otros. Claro, no tenían radio, no tenían televisión, no tenían vehículos, no tenían tanta distracción deportiva, y no que el deporte sea malo, no había tanta página social. O sea, el tiempo para ocupar en cosas de distracción era menor, pero a cambio tenían en esos tiempos que no tenemos hoy y que tenemos que crearlos en el día de hoy, tenían más persecución, había más mortandad, la gente se moría más joven, era un mundo que estaba creciendo a nacer a lo que hoy tenemos como sistemas y era más difícil todas las cosas. Hoy las cosas puede que sean más fáciles, pero no tenemos todo ese tiempo. Y entonces para arder para el Señor tenemos que crear ese tiempo, tenemos que aprender a que hay cosas que debemos cancelar. Hay cosas, si tú quieres arder para el Señor, tú tienes que tener prioridades y dentro de tus prioridades siempre debe estar el Señor. Ahora, entiendo por los años que llevo en el Evangelio y viendo el mover en el Evangelio con los hombres y las mujeres de Dios, hay personas que están llamadas o estamos llamados para vivir exclusivamente para el Señor, porque el tiempo que tenemos es todo para consagrarlo a Él. Bien porque seas un pastor con una congregación o un apóstol con una congregación o cualquier persona que tenga una congregación y su trabajo sea ese. Entonces, si tu trabajo son las cosas del Señor, tú eres de los que más tiempo debe tener para estar para Él, con Él y para que Él haga contigo. Si el resultado es como, por ejemplo, en la edad en que me encuentro, que ya casi creo que este es el último año que definitivamente trabajo porque mi trabajo me gusta, pero ya es la hora de dedicarme 100% para las cosas del Señor. Entonces, lo que te comparto y te vengo compartiendo, voy a entrar a esa esfera y voy a tener tiempo suficiente para arder para mi Señor, pero hay otras personas que vienen creciendo, bien sean jóvenes, que en este tiempo los jóvenes van a ser usados poderosamente por Dios. Vamos a ver jóvenes con un manejo de los dones del Espíritu impresionantes, entrando a un entendimiento de las escrituras muy importante, y personas que son empresarios jóvenes o trabajadores que tienen un buen puesto o que no lo tienen tan bueno, pero pues que quieren subir a ese nivel del espíritu, a esa manifestación que ellos pueden ver en algunos hombres y mujeres que Dios hace. Bueno, pues para todos nosotros es el mensaje que he empezado la semana pasada, en donde solamente
los que deseen arder para el Señor, la gente vendrá a verte arder. Eso más o menos, en pocas palabras, lo que John Wesley quiso decir es, si tú tienes tiempo para estar en la presencia de Dios y quemarte delante de Dios, ¿quemar qué? Si tú no le puedes hacer ningún sacrificio al Señor. Bueno, quemarse para sacrificar ese culto racional, eh, sacrificar las cosas que te gustan como joven, como un joven maduro, como un adulto que se está empezando a formar en su madurez de 40, 50 años, o ya un hombre y una mujer madura, 50, 60 años, aunque hay algunos que tienen 60 y parecen niños, pero para ellos no estoy hablando, estén decididos a que el deseo y la búsqueda de ellos en su vida es Dios. Pues Dios va a crear para esas personas ese tiempo específico para que puedan arder para el Señor. Y arder para el Señor es desatar tiempo de calidad con Dios. Y sobre todo hablo a las personas que están en la obra, ¿ya? Que trabajan para el Señor en la obra. Porque muchas veces nos enamoramos haciendo tantas cosas de la obra que nos alejamos de lo importante, que es estar ardiendo para Dios. ¿Qué pasa cuando una persona está ardiendo para Dios? Pues cuando una persona arde para el Señor, ese deseo, esa pasión, esa necesidad de estar con Él, de hablar con Él, de cantarle a Él, de buscar las escrituras, pedirle explicación, o sea, gastarse para Él es quemarse para el Señor. Cuando eso sucede, pues Dios comienza a manifestarse en esas personas. Entonces la gente va a ir a ver lo que Dios hace a través de esas personas. Porque lo que el mundo quiere ver es esa manifestación de los hijos de Dios, donde, donde ellos se enseñen que el Señor se muestra a través de ellos. ¿Ya? Si es con palabras, palabras que le den vida a otras personas. Si es con señales, pero que se vea la manifestación visible de Dios. Y estamos hablando de cómo el rey David, cuando no era rey todavía, desde que Samuel lo ungió como el próximo rey, siendo Saúl en ese momento el rey, el Espíritu Santo vino sobre él. El problema de ese tiempo, o no, el problema no, la diferencia entre ese tiempo y hoy es como el polo norte y el polo sur. En aquel tiempo el Espíritu Santo venía por momentos, una persona. Y cuando Dios necesitaba a esa persona, Dios volvía en su espíritu por un momento más. ¿Ya? Pero hoy, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte, el Espíritu Santo está a disposición de nosotros. Yo lo digo de una manera coloquial, lo digo, eh, que Dios se vino a vivir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, con todos sus corotos. Dios no vino y me trajo en la almohada, no, mañana mando por la cama. No, no, Dios se vino con toda su habitación a vivir con nosotros. ¿Por qué no se manifiesta? Si tenemos ahora la plenitud del Dios en nosotros. Bueno, miramos en el capítulo anterior cómo desde ese momento que el Espíritu Santo vino poderosamente sobre David, porque así lo dice la Biblia, poderosamente, David comenzó a ser diferente. Porque cada persona que el Señor Jesucristo viene y Dios pleno comienza a vivir dentro de esa persona no vuelve a ser igual. No puede ser igual, porque ahora hay alguien dentro de él que tiene la orden
de parte de Dios escrita como promesa. No que solamente seríamos sellados con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo nos redarguiría constantemente de pecado y de justicia. O sea, quiere decir que si eso no está pasando en tu vida, y no te va a gustar esto, puedes llevar años en la iglesia, es que no has nacido para Dios. Yo sé que esto es difícil, a la gente no le gusta escucharlo, pero es la verdad, hermano. Si usted no tiene la necesidad de Dios, es porque Dios no está en usted. A usted le gusta oír de Biblia, le gusta oír que lo animen con palabras, pero usted está lejos del Señor. Entonces, este programa que estamos haciendo y que tiene que ver con solo dos palabras del caballo negro con la balanza, el que el Señor Jesucristo haya dicho de atrás, de a quien se le dio la orden para que el caballo negro saliera, que no tocara el vino y el aceite. Y ya te hablé de las representaciones tanto materiales como espirituales que esto significa. Entonces, nosotros tenemos el fuego de Dios metido dentro de nosotros, así como la sangre de nuestro Señor está con nosotros, así como en la cruz quedaron los pecados clavados, así como con la resurrección tenemos el camino para ir a la presencia del Señor sin que nos estorbe nada. ¿Ya? Asimismo tenemos la guianza del Espíritu. Él es el que va a continuar haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo hoy. Y Él ha dispuesto que sea contigo y conmigo. O sea, si la obra de Dios no se hace con esa potencia, con esa gloria, con ese poder con que en el Señor Jesús se hizo o en los discípulos, es porque nosotros no ardemos para Dios. Entonces aquí vemos a un muchacho que a los pocos años se decía de él muchas cosas buenas. La gente tenía testimonio de que podían decir que Dios estaba con él. ¿Ah? Esa fue la recomendación que le dieron a Saúl cuando el espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Ese mensajero que Dios le envió lo atormentaba. Entonces se le habló de un muchacho bien parecido, prudente, cantor, tocaba instrumento, músico, valiente, esforzado, disciplinado, responsable, pero sobre todo la gente decía, se podía ver que la mano de Dios estaba sobre las cosas que ese muchacho hacía. De eso se trata, porque el tiempo que viene es para esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros encendernos en el Espíritu Santo? ¿Cómo quemarnos ardiendo en el Señor? ¿Cómo nosotros lograr esa pasión? ¿Cómo nosotros lograr vivir en esa atmósfera? Si algunos trabajan, o la gran mayoría trabaja, y hay obligaciones, y si estás levantando muchachos, tienes que ser buen padre con tus muchachos y atender a tu esposa y hacer tu trabajo. Bueno, Dios es tan maravilloso que con esas personas que tienen esos pocos espacios para dedicarle al Señor, que no están en la línea de vida en que estoy yo o que ya voy a tener muchísimo más tiempo para Él, o que no eres un ministro que trabaja en la obra, que tienes un sueldo, un salario, porque trabajas en la obra y tienes tiempo más para estar con el Señor, porque no solo vives haciendo las cosas del Señor, sino que te involucras y tienes que saber escoger entre ser siervo del trabajo en la obra o ser siervo del Señor que trabaja contigo para la obra. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia de que nos embriaguemos en el Espíritu y desechemos las cosas que el mundo ofrece para emborracharnos. Dice que no lo entristezcamos. Pero también da
El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer del 16 al 20, y a tratar de explicar lo que más nos dé el tiempo hoy, cómo arder para el Señor. Porque ponte a pensar cómo tú haces para arder para el Señor si permanentemente en tu mente te están bombardeando las necesidades que tienes, los problemas que tienes, los procesos que estás viviendo, las guerras que estás viviendo ahora en relaciones, en trabajo, en tu empresa. O sea, siempre estamos en conflictos porque el sistema nos obliga. Entonces el apóstol Pablo escribe aquí, por ejemplo, lo siguiente. Dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. Ahora, ¿quién podrá estar gozoso si te estoy nombrando toda esa cantidad de problemas que podemos tener? Porque no somos diferentes esta generación a aquellos. La única diferencia es todos los adelantos que tenemos hoy que ellos no tenían. Debemos tener más distracciones hoy que las que ellos tenían. Ellos tenían más tiempo porque no tenían esas distracciones, pero tenían otros problemas, ¿ya? Entonces, ¿cómo ser posible que yo tengo que estar siempre gozoso si yo estoy viviendo una cantidad de situaciones difíciles? Imagínate el apóstol Pablo metido con Silas en una cárcel después de haber recibido azotes y ellos estaban amarrados con cadenas a una pared, manos y pies, porque los consideraban altamente peligrosos. Y estando en esa situación tan tenaz, fueron capaces de separar los momentos que estaban viviendo para vivir momentos para el Señor. Y el Señor hizo un temblor tan específico que no se cayeron las paredes, sino que solamente se soltaron todos los grilletes que amarraban a esta gente y se abrieron la puerta de todos los que estaban presos. Viviendo hoy, a lo mejor usted no ve salida, sabe, en este momento se siente perdedor, como que si Dios no existiera, como que no pudiera salir de ahí. Déjame decirte que son los momentos específicos para empezar a estar gozoso. Y tú dices, profeta, pero ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, te voy a leer cosas que anoté y anoté ahora antes de empezar el programa. Por eso empezamos un poquito tarde. Mira esto. No dejando que la tristeza o el sentimiento de dolor por los sucesos que estamos pasando te robe el ánimo. Eso es lo primero. En el momento que tú dejes que los momentos estén dominando todo tu culto racional, pues tu mente tiene que generar pensamientos malos, destructivos, tóxicos. Se va a comenzar a apoderar el pensamiento de insuficiencia, de que no puede ser. Oye, el pobrecito, la pobrecita, todos me cerraron la puerta, todo el mundo me quiere golpear, pegar, qué humillación, qué vergüenza, y todos me preguntan dónde está mi Dios. Cuando lo que debemos de hacer es que a pesar del momento, empezar a construir gozo, porque es que el gozo lo da el Señor, ninguna persona. Entonces, ¿cómo tú empiezas a construir gozo? Bueno, comencemos a cantar aquellas adoraciones que más nos gustan. Comencemos a estar en la palabra y vas a ver que la tristeza, los sentimientos de dolor por los sucesos que estás pasando, esos que te quieren robar el ánimo, los que te quieren producir pesimismo, insatisfacción, dolor, esos que te hacen sentir impotente de salir adelante, por el contrario, ese es un momento específico. ¿Por qué? Porque la fe no se hizo cuando tú estás triunfando. El gozo no se hizo para cuando te estás montado en la gloria. No,
Se hizo para mostrarlo en los momentos de angustia, del no se puede, de la insatisfacción, del no sé qué hacer, no sé qué, cómo pensar. Estoy esperando que esto suceda y no me sucede. Estoy esperando que esto llegue y no llega. Por el contrario, lo que yo veo es que me hunde y como que ya no puedo ni respirar siquiera. No, no te sientas impotente de salir adelante. Por el contrario, es el momento de abrir nuestro corazón, pero en debilidad delante de Dios, porque a veces vamos al Señor y le estamos diciendo, oye, quiero que hagas esto. ¿Cómo, profeta, usted dice eso? Sí, cuando tú le pides al Señor, si imploras y rogas y hasta lloras y suplicas y te sale sangre en las rodillas, pensando que Dios se va a complacer con eso, y estamos diciendo, Señor, llevo 10 años pidiéndote por esto, 5 años, 4 años, 20 años, ¿en dónde estás que no me responde? Tú me dijiste que todo lo que yo te pidiera tú me lo ibas a dar. Señor, usted leyó mal a Juan. Tiene que devolverse a leer todos los capítulos, porque muchas veces un pensamiento viene encerrado en 2 o 3 capítulos donde el Señor comenzó a hablar. Entonces te enseñaban un versículo y tú te estás muriendo por un versículo que es parte como de 70, 80 versículos que tienes que leer bien. ¿Ah? No, abre tu corazón en debilidad con el Señor. No podemos ser fuertes delante del Señor si nos queremos encender, si queremos llegar al gozo, cambiar el ánimo, cambiar la tristeza, el dolor, la angustia, la melancolía, el rencor, el odio. Tenemos que abrir, Señor, no puedo con esto. Señor, mira, no le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a las personas, porque ellos no te están metiendo los pensamientos que tú estás ahora labrando para sentirte mal. Eso lo haces tú. No le eches la culpa al diablo que te está atormentando. No, vives bajo la protección del Señor. Tienes que aprender a usar a nuestro Dios. Tienes que aprender a que de ti salga, fluya todo lo que has adquirido de conocimiento. No, ahora realízalo, hazlo una vida en tu vida, porque cada palabra de Dios dice que lleva una orden para hacer algo. ¿Por qué no lo hace? Porque te lo sabes literalmente, porque sabes mucha Biblia, sabes mucho de Dios, pero no te enseñes eso, no te mientas. Comienza a darte cuenta cuánto sabes tú de que Dios te acompaña en esos momentos, que Él te anima, que Él te da las esperanzas, que Él te da el gozo, porque a veces no entendemos lo que nos está pasando, a veces no entendemos el proceso que estamos viviendo, pero quiero decirte algo, que todo lo que tú estás pensando, Él lo sabe. Tal vez has entrado en un proceso porque el Señor desea quitarte un poco de escamas del mundo para que seas mucho más para Él, para llevarte a otro nivel, pero nos estamos negando a no querer pasar por ahí, sino que lo que queremos es que Dios haga lo que nosotros queremos que Dios haga. Y no nos rendimos al Señor para que el Señor pueda hacer lo que Él quiere hacer con nosotros y que viene porfiando con nuestra voluntad desde hace 20 años, 10 años, 5 años, meses, semanas. No. Cuando entendamos que un proceso en las manos de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe lo que necesitamos y Él es el único que puede convertir las cosas malas en ayuda. Lo dice Pablo en Romanos. Los que aman a Dios, Dios convierte las cosas malas, negativas, los dolores, los fracasos, las cosas que nos perturban hoy para nuestro bien. Él hace que esas cosas malas trabajen para nuestro bien. ¿Y cómo puede ser eso, profeta? Sí, porque trayéndote las cosas malas a tu vida, Él va a podar lo que no sirve. Él va a sacudir tu árbol para que se caiga todas las cosas podridas que tenemos, para que estemos limpios, para que podamos hablar bien con Él. ¿Cómo vamos a imaginar que lo santo va a querer hablar con alguien que Dios le ha estado hablando por tiempo, que suelte, que quite, que bote, que arroje?
que se salga de esas personas tóxicas. Sí, pero es que los amo, el cariño, hermano, si no están contigo, están contra ti. Él mismo dijo, el que está conmigo recoge y el que no está conmigo esparrama. Yo necesito los que recogen. Él puede convertir las cosas malas en ayuda para nuestro caminar, pero es aquí que las esperanzas de lo que dice Él de nosotros y lo que Él dice que podemos hacer, porque Él nos va a ayudar a que logremos alcanzar, pero las cosas que Él tiene preparadas para ti y para mí. ¿Y cuál es la frecuencia? Que no estamos escuchando la voz de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos quemar para Dios. No nos podemos perder para Dios. ¿Ya? Entonces perdemos el gozo, se pierden las esperanzas, todas aquellas palabras que antes nosotros escuchábamos y nos llenaban de fuerza, hoy en medio de la adversidad no las encontramos, porque nunca las hicimos, porque nunca las convertimos en un principio de vida. ¿Cómo queremos arder para el Señor si nosotros mismos no hacemos las cosas que Dios demanda para poder arder en pasión con Él? Porque es allí donde Dios se muestra, es allí donde Él llama a tus angustiadores, a los que te oprimen, a los que te quieren destruir. Y dice que los hace sentar alrededor de una mesa que Él te prepara. No los deja ir, los coloca ahí delante de ti y Dios te sirve la mesa que tiene preparada para ti. Y créeme que si Dios te coloca una mesa, hasta tus angustiadores van a estar angustiados, sufriendo de ver cómo Dios, a pesar de toda la guerra que te han hecho, tienen que quedarse callados mirando cómo Dios te sirve. Es allí en donde nosotros ardemos, que Él puede darnos el gozo de nuevo. Pero para eso tenemos que estar en su palabra haciéndola, para que nos dé discernimiento y revelación de las palabras que ahora llegan, para poder encontrar la decisión correcta para volver al camino. Por eso es que la oración, pero una oración. Ay, profeta, ¿cómo así que una oración ya la va a complicar? No, 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 no. Cuando Pablo dice orar sin cesar, es donde, imagínate, yo antes me preguntaba cómo uno puede orar sin cesar, si hay que trabajar, dormir, comer, hacer obligaciones, estar trabajando, estar en relaciones, más los problemas del día. ¿Cómo puedo estar orando sin cesar? Esto va a ser para el próximo capítulo, pero te voy a dar un chispito. Y es ahí donde la oración se manifiesta como nuestra única arma de guerra. Pues la oración continua enciende tu espíritu con el fuego que solo sabe dar el Espíritu Santo que vive en ti, haciendo que ardas para Él, porque nadie te verá en ese lugar, arder, en esa intimidad. Pero allí vas a aprender a orar con el entendimiento, pues Dios conoce tus intenciones y tus deseos, y Él va a hacer que tu mente sea sostenida para Él. Pero esta introducción la miraremos en el próximo capítulo, porque lo más importante es que tú entiendas que si no hablamos con Dios, si no escuchamos al Señor, Él no podrá encender nuestro corazón ni nuestro ser interior. No nos autoencendamos, no porque gritemos, gimamos, lloremos, porque chorriemos sangre. Dios se va a mover, no. Dios se mueve por fe solamente. Y es una fe que se materializa, una fe en donde tú sabes que de verdad estás hablando con el Señor. Es en donde tú sientes su presencia. Porque cuando tú estás en esa ardentura con Dios, tú sientes su presencia. No como las palabras infladas que muchas veces escuchamos en el púlpito, que son rellenos, son muletas. ¿Ya? Ay, aquí hay una presencia palpable, se siente. Y ni la persona que lo está diciendo lo siente. No.
Ya tenemos que quitarnos la careta y comenzar a buscar las cosas divinas. Y entre ellas está arder continuamente para el Señor. Porque si lo hacemos, todas las cosas que Dios tiene en su mente para hacer a través de nosotros van a suceder. Y la gente va a venir para ver cómo tú ardes. Por eso es cuando usted ve a una persona en esas manifestaciones del Espíritu Santo, la gente hace líneas para entrar y de horas y horas. ¿Por qué? Porque y más difíciles por los que debemos pasar a aquellos que lleguen hasta el día del rapto o los que viviremos los procesos hasta antes de que llegue ese día. Nadie lo sabe, tú lo sabes, ni los ángeles lo saben. Aún más Jesús dijo, ni yo lo sé, mi Padre lo sabe. Entonces, Padre, deseamos que el tiempo que nos falte, o para ir contigo, o para ir en ese día, vivamos encendidos para ti, Señor. Que nosotros desatemos las manos de Dios a través de esa oración continua, buscándote a ti, sin importar lo que yo necesite y lo que yo deseo. ¿Por qué razón? Porque si lo deseamos solo a Él, lo que tú necesitas, y aún cosas que ni imaginamos ni pensamos que podemos tener, Dios ya las tiene preparadas, reservadas con tu nombre y con mi nombre. Pero aprendamos a arder para el Señor. En el nombre de Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.